En esta mañana le habíamos dicho que el vocero presidencial iba a estar con nosotros para escuchar lo que tienen para decir y de alguna manera también explicarnos qué sienten respecto a lo que sucedió ayer en esta reunión técnica que se instaló. Los saludos, ¿cómo le va don Jorge Richter? Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto para mí, en todo caso. Un cordial saludo para toda la gente en Santa Cruz, en el país. ¿Cómo evalúa usted lo que sucedió ayer en cuanto a la reunión específicamente? Ha sido muy importante porque no solamente quienes asistimos a la reunión, sino el conjunto de los bolivianos a través de la señal del Canal 7 pudieron conocer de manera extendida, sin pausas, sin cortes, todo lo que se produjo en la reunión. Han conocido y han tenido acceso a detalles técnicos respecto de los resultados, respecto de la boleta, de los encuestadores, de la presentación final de todos los resultados, incluidos los documentos especiales. Entonces no hay allí ya ningún misterio, tampoco uno ya se puede dejar llevar por toda aquella gente que está construyendo una narrativa respecto del censo y que no tiene asidero en la realidad. Lo que se ha conocido ayer es que, por ejemplo, los resultados para su entrega se requieren 12 meses. Hay unos resultados especiales para los cuales se requieren 4 meses adicionales, pero que no marcan una incidencia sobre la población, por ejemplo, y los temas que se tienen como expresa preocupación. Entonces, ahí está, esta es la información. Y también queda claro que aquellos que no tienen el ánimo de dialogar siguen realizando críticas. Y ahí quería llegar, don Jorge. A ver, ¿por qué usted cree, o según su criterio, por qué no asistió el Comité Interinstitucional a esta reunión? Yo he podido tener algún intercambio después de criterios en un medio público sobre el cronograma del censo y el cronograma de la Universidad Gabriel René Moreno. Y ese cronograma que ellos presentan es solamente una referencia discursiva. No tienen absolutamente ningún programa, ningún proyecto, ninguna propuesta que de manera seria le puedan presentar al pueblo de Bolivia. E ir a una reunión técnica donde van a tener que confrontar sus criterios con los expertos del INE y los expertos internacionales, pues eso los expone. Y cuando digo los expone es porque no pueden sostener y no pueden acreditar el por qué. Por ejemplo, dicen que podrían entregar resultados en 120 días cuando eso no es real y cuando la experiencia de los otros países de la región también está mostrando plazos mucho más amplios. Entonces, cuando no conocen el proceso censal, cuando no tienen un documento que los respalde, pues lo mejor es quedarse por fuera, automarginarse y hacer críticas permanentes. Quiero contarle que pasadas las 6:15 de la mañana, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, al mismo tiempo presidente del Comité Interinstitucional, habló. Quiero por favor que me acompañe a revisar este resumen de lo que puntualmente decía el presidente de esta institución. Ayer hubo solamente una reunión de socialización del cronograma de actividades que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Ese cronograma y esa exposición que hizo la señora Oviedo, yo la he escuchado 3 veces. No hay ningún elemento nuevo, salvo que en su cronograma que ha presentado el día de ayer dice que la actualización cartográfica ya no se va a hacer en 16 meses y como gran logro ahora se va a hacer en 15 meses. Dicen que los resultados ya no se van a conocer a los 14 meses, sino a los 12 meses. No hay nada nuevo. Vuelvo a pedirle yo al gobierno, ¿por qué tienen miedo de mostrar el proyecto del censo? No han presentado su propuesta. Lo único que han hecho ayer es nuevamente repetir por N veces su cronograma de actividades. Es más, en las diapositivas se podía leer claramente que el cronograma estaba en función del Decreto Supremo 4760. ¿Podemos decir que se viene el paro cívico entonces? Depende del gobierno, está en manos del gobierno. Nosotros hemos sido absolutamente claros, abroguen el Decreto Supremo 4760, nos sentamos en una mesa, discutimos técnicamente la propuesta y seguramente que en ese lugar vamos a encontrar puntos de coincidencia para fijar una nueva fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. ¿Cuál es su opinión a lo que acaba de escuchar? Bueno, esta es la retórica de todo el tiempo. No se quieren hacer presentes en las mesas, no tienen el ánimo tampoco de dialogar.
no tienen la intención de poder lograr un consenso que nos permita tranquilidad a todos los bolivianos, sobre todo a la familia cruceña. Están necesariamente obligados, pareciese, a tener que conducir a un paro de forma obligada. Pedían al principio que la reunión se lleve adelante en Santa Cruz, se ha concedido. Que pueda ser televisada, se ha concedido. Que puedan estar los expertos internacionales, se ha concedido. Que podamos presentar el avance del proceso censal, se les ha concedido. Y cuando todos los elementos están reunidos para que ellos asistan a dialogar, pues entonces ponen un elemento más que ya tiene que ver con una conminatoria y con una amenaza. Si no accedemos a un pedido específico de ellos, entonces la medida del paro no está en manos del gobierno. Esto claramente tiene una intencionalidad de orden político y ellos no tienen el ánimo, esto está también demostrado, no tienen el ánimo o posiblemente las capacidades para poderse sentar y discutir técnicamente. Solo fue una reunión para socializar, no hay nada nuevo, decía allí. Ahora, cuando usted dice que el paro tiene una intencionalidad política, ¿qué es intencionalidad? Es decir, ¿cuál es esa intencionalidad? En el orden político ellos tienen unos liderazgos en Santa Cruz, producto de la ruptura institucional del año 2019, que convocaban en aquel año, pero que se están diluyendo hoy en día o que están en una fase descendente. La metodología de esas convocatorias era violentar las calles, era confrontarnos a los bolivianos, polarizar. Entonces, ante una gestión que no convoca a los cruceños, porque es una gestión que no puede acreditar ni obras ni proyectos importantes, hay que volver al viejo método. Y el viejo método es nuevamente polarizar en la calle. Yo te puedo señalar algo sin temor a equivocarme. El paro, al cual es muy fácil ingresar, pero después hay que encontrarle una resolución, tiene que tener una salida. El paro, con las medidas y con los ultimátums y las combinatorias, no tiene una salida posible. ¿Cómo van a hacer para dar conclusión a un paro indefinido, como han llamado? Entonces, cuando esto no está claro, ¿qué es lo que se hace? Lo hicieron el 2019, lo han realizado también el pasado año, en noviembre. Van a violentar la ciudad. ¿Usted cree que esa es la verdadera intención? El violentar la ciudad exacerba los ánimos y apasiona a alguna militancia cautiva. Eso es lo que ellos necesitan. A ver, usted cuando dice que quieren lograr algo similar a lo del 2019, ¿quiere decir desestabilizar al gobierno? Claramente el objetivo de este grupo radical, el gobernador, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y ahí se ha sumado últimamente el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, pues tienen como objetivo posicionar sus liderazgos desestabilizando la tranquilidad social. Y en el intento de la desestabilización está siempre ver si pueden reducir o abreviar el mandato del presidente Luis Arce. Lo han dicho en los discursos del Cabildo. El señor Santiesteban dijo que ya los derrotamos una vez, los vamos a volver a derrotar. ¿A qué hacía referencia? Número uno. Una señora Vaca hizo una plegaria y un rezo también aquel día, señalando y pidiendo terminar aquello que se había comenzado. Esa es una alusión directa también al tema del 2019. El paro, como no tiene una posibilidad de resolverse, por lo que ellos están solicitando de manera radical e imposible, metodológica y técnicamente es imposible entregar los resultados, entonces ese paro se va a violentar para poder tratar de conseguir o de lograr alguno de sus objetivos. Vocero, es fuerte, ¿no?, lo que usted nos está diciendo. Es fuerte, pero es previsible. De alguna forma Fernando, podemos deducir, permítame por favor, es que no hay un punto de acuerdo, un punto de inflexión, y esto podría conllevar aparentemente y hasta el momento a un paro, ¿sí?, que no podría ser corto por lo que han anunciado, que es indefinido. Por lo menos es lo que yo entiendo. ¿Es así o no? Ellos han anunciado un paro indefinido y han puesto un requisito o una condición para ir a la mesa de diálogo. La condición es que abroguemos el decreto. Y ahora señalan y dicen que esa es una propuesta y que están respaldados por el pedido del Cabildo.
pero el cabildo, que es una instancia deliberativa, no puede tener incidencia, de hecho no la tiene constitucionalmente, no puede tener incidencia sobre una política nacional. Esa es una demanda regional. Y siendo el censo un tema nacional, pues hay que consensuar necesaria y obligadamente con el conjunto de los departamentos. Entonces, ¿cómo van a salir del paro cuando éste ingrese a una etapa de paro indefinido? ¿Cómo lo van a cerrar? Van a intentar obligar al gobierno a que pueda tomar una respuesta en el sentido de abrogar el decreto. Si el resto del país no está señalando de que ese es el camino, pues entonces tienen que violentar la situación para que haya una convulsión y eso genere la obligatoriedad o la presión sobre el gobierno para poder modificar. Don Jorge, ¿y se sentará para evitar esto, para llegar a esto que usted ve o que usted está visorando podría pasar? ¿Habrá otra mesa de diálogo? ¿Habrá otro intento de llegar a sentarse, conversar? El diálogo estaba ayer planteado de forma absolutamente abierta. Ellos han criticado la participación incluso del alcalde, pero no miran lo que están haciendo desde su comité interinstitucional. El diálogo siempre va a estar abierto, pero no hay un condicionante ni un prerequisito para sentarse. Eso de decir está en manos del gobierno, eso no es así. Está en manos de ellos que puedan sentarse a dialogar, pero sin condicionamientos, sin amenazas, sin conminatorias, sin ultimátums. Es así, en ese formato, pues por supuesto que siempre nos vamos a poder sentar a dialogar, pero tienen que tener propuesta. No solamente es caminar con un libro que no tiene contenidos, tienen que tener propuesta y tienen que tener ánimo y espíritu para debatir. Le quiero agradecer, don Jorge, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y que sea una buena jornada. Esperamos que por el bien de todos los bolivianos de alguna u otra forma se llegue a un buen puerto y salga humo blanco en algún momento de alguna charla, algún diálogo que se pueda tener entre ambas partes. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos más para ofrecerle ahora consejos en la revista El Día.